Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro programa más de las Nutrinetas. Chicas, un gusto saludarlas, ¿cómo están? Hola, Hola, Sabi. muy bien, ¿cómo Hola, están Sabi. todos? Hola a todos. Hola a todos y Bienvenidos. todas. Y pues estamos para hablar de un tema suculento, controversial y lleno de grasita. Y vamos a hablar de las netas Con saborcito. Sí, con sabor, le vamos a poner sabor a la conversación. Vamos a hablar de la neta de las grasas en la salud y este es un tema sumamente controversial. En la década de los 90 se estigmatizó y todo tenía que ser, 80, Sabi. sí, 80, 90, que era todo sin grasa, las grasas eran malas y hoy la ciencia y la investigación nos ha dado un golpe para decirnos que no, que las grasas no son malas, si al contrario, este es un nutrimento esencial, es necesario para la vida, forma parte de los músculos, del cerebro principalmente, nos ayuda a regular la temperatura corporal y la grasa también es necesaria para poder utilizar y absorber de manera adecuada las vitaminas liposolubles como son la A, la D, la E, la K, que son vitaminas necesarias para la visión, para los huesos, para la coagulación, para la reproducción y tiene varias funciones, realmente es uno de los nutrimentos, así como hablábamos de la vitamina D, que era un nutrimento olvidado, este es el nutrimento no querido. Y, El odiado, el malvado, sí, el satanizable malo. de las enfermedades cardiovasculares. Y, y precisamente por eso quisimos hablar específicamente de este nutrimento, para hablar de las netas, para quitar ese estigma y esas creencias de que todas las grasas son malas. Y ¿quién quiere empezar a hablar de las grasas? Mariana. Pero ¿cuáles grasas hay, no? Sí, yo creo que hay que acordarnos un poquito de los tipos de grasa que hay para que los que no se acuerdan o no lo conocen. Así es, hay varios tipos, se pueden dividir en tres grandes grupos. Tenemos los ácidos grasos saturados. Estos están en los productos principalmente de origen animal, en el tocino, en la mantequilla, en la nata, en los quesos, en la grasa de las carnes. También se tiene en algunos alimentos vegetales, como el aceite de coco, que ese es uno de los aceites que a últimas fechas ha tenido más controversia. Tenemos los ácidos grasos monoinsaturados, en donde encontramos el ácido oleico, y principalmente este tipo de ácidos grasos se encuentra en el aceite de oliva y los ácidos grasos poliinsaturados, en donde encontramos a los omega 6 y los omega 3. Y pues las fuentes son diversas, hay fuentes que ahorita lo van a ver con más detalle, pero encontramos grasas en productos de origen animal y en productos de origen vegetal. Acuérdense nada más que a mayor saturación, más bien, sí, a mayor saturación, más sólido, a temperatura ambiente, y si tienes menos saturación, entonces vas a tener algo más líquido, y esa es como una forma de diferenciarlos, ¿no? Es otra clasificación, ¿no? Las grasas sólidas y las grasas líquidas. Algo que pensé ahorita cuando decían de que han sido satanizadas o fueron satanizadas, creo que también muchas de las personas de repente la ubican como algo malo porque la obesidad está relacionada con un exceso de grasa corporal y se puede creer también que ese exceso de grasa corporal necesariamente viene de la grasa. De la grasa. Y no necesariamente. Es así, del no, consumo. No así es, está muy relacionada de hecho más al consumo de azúcar que al de grasa en sí mismo, entonces sería otra cosa que también sería importante como desmitificar. Bueno, y ahí es donde me gustaría a mí mencionar que, bueno, efectivamente es importante lo del tipo de la grasa, pero es más importante también la cantidad de grasa que estamos consumiendo, calidad y cantidad.
Y generalmente en nuestras dietas la cantidad de grasa puede variar desde 20% del aporte energético hasta un 40%, dependiendo la edad del individuo, la necesidad fisiológica, si hace un ejercicio. O sea, eso es lo que viene variando, pero es tan importante la calidad de esa grasa. Entonces, algo que también debemos de dejar claro, como ya estaban mencionando los tipos, el tipo de grasa trans, que sabemos que es un tipo de grasa hidrogenada, químicamente modificado, esa es la que debemos principalmente eliminar de nuestra dieta. Ya estuvimos en un programa anterior hablando de alimentos ultraprocesados y muchos de ellos la pueden contener. Por eso es importante leer los ingredientes para saber que si viene, por ejemplo, una referencia que es grasa parcialmente hidrogenada o grasa hidrogenada, sabemos que el hecho de que ya tenga esa denominación tiene esa característica que sabemos que es una grasa que puede llegar a tener alguna consecuencia a la salud. Entonces, no sé si podría mencionar todo lo que conviene mejor de esas calidades de lo que han mencionado, que sea grasa monoinsaturada o poliinsaturada, para consumirla en mayor proporción que las saturadas, que son las de origen animal, y ciertos alimentos como el coco o el aceite de palma, que tiene grasa saturada, es la única diferencia de las fuentes animales, y que nos dice que esa grasa saturada la limitemos de menos del 10% de lo que consumamos al día. Pero si nosotros, por ejemplo, evaluamos la ingesta dietética de una persona, podemos ver que a través de lo que nos habla de su calidad de la dieta, podemos identificar que comemos más cantidad de esa recomendada. Y también nos ha hablado mucho que la grasa saturada, por ejemplo, que la puedo encontrar hasta en productos lácteos, ¿sí? Leche, yogur, queso, cuando son enteros, y puede ser también aceptable cuando dependamos de algunas fuentes necesarias de energía, pero también debemos de ubicar, por ejemplo, algunas fuentes, sobre todo las que les mencionaba, ricas mono y poliinsaturadas, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de soya, nueces, semillas y el muy amado aguacate, que es una grasa que a todo el mundo nos encanta, que es una grasa muy buena, y no olvidarnos de las grasas o aceites que son ricos en omega 3. Sabemos, por ejemplo, que hay omega 3 de cadena larga, muy larga, ¿sí? Más de 20 carbonos, y de cadena corta. Y son muy diferentes porque, por ejemplo, los de cadena larga son los de fuentes de origen animal. El salmón, las truchas, las sardinas, el atún, y son muy recomendables de consumirlos hasta 2 veces por semana o más para tener esas fuentes de omega 3. Las de fuentes de omega 3 de cadena corta, sabemos que son fuentes de origen vegetal y son diferentes, donde el cuerpo necesita cierta cantidad de enzimas para poder elongar esas cadenas de carbono importantes que van a hacer su función. ¿Mande? O sea, no, cuando las consumes esas de fuente vegetal, no ejercen la acción, no son activos, ¿no? Exactamente. Que las otras fuentes marinas sí tienen una acción ya exactamente, directa. El cuerpo necesita las de cadena larga, pero si comemos de cadena corta, por eso las recomendaciones es nuestra dieta variada, porque comemos de un tipo, comemos del otro, y nos permite que el cuerpo pueda obtener esas cantidades de ácidos grasos que necesitamos. Entonces, muchas veces nos da miedo como que la grasa saturada, no pasa nada. El problema es la cantidad también que podemos estar consumiendo, porque la podemos consumir, por ejemplo, cerdo, que sea también ciertos cortes magros, hay también carne de res, leche que mencionábamos, crema, pero estar vigilando principalmente fuentes de grasas trans que pueden ser todavía más perjudiciales a la salud. Ahora, en esto de los máximos porcentajes de consumo de grasa, creo que también hay mucha controversia, incluso en el consumo de grasa saturada. Sí, que ahí Oti nos va a platicar un poquito más. A mí un punto que se me hizo interesante como para introducir la parte de Oti es que, bueno, el Instituto de Medicina recomienda un consumo máximo del 35% del valor calórico total de lípidos. Sin embargo, por ejemplo, en la dieta de los esquimales está referenciada que es una dieta que puede tener hasta un 75% de grasa, y en ellos se ha encontrado que no padecen o no tienen esta prevalencia tan alta de enfermedades cardiovasculares como el resto de la población, al contrario.
Algo que también cabe mencionar del tipo de dieta esquimal es que su principal consumo de grasa y de proteína proviene de productos del mar, lo cual también genera que tengan un rico consumo de omega 3. Pero bueno, a lo que quiero ir con esta parte es que sí hay mucha controversia en cuanto es mucho, ¿no? Pues tantito, al porcentaje ideal, a la cantidad ideal o a la recomendación de si definitivamente eliminar la grasa saturada o hacer como un equilibrio entre grasa saturada, poliinsaturada y monoinsaturada. No sé, Oti, si tú quieres ahí platicarnos algo. Oye, pero es que hay un debate muy fuerte y es difícil leer entre líneas, porque ahorita yo me encontré hoy, por ejemplo, buscando 3 revisiones, muy buenas las 3, pero si buscas un poquito abajo y le rascas, o sea, unos estaban defendiendo lácteos y carnes y con evidencia, o sea, te están presentando un buen argumento, pero en el conflicto de intereses todos los autores trabajan para el dairy, o sea, en la asociación de los lácteos y para el beef, no sé qué. Entonces dices, híjole, no sé si está muy bien. Luego en el otro, y así te vas, y uno está metido en el de los suplementos de la no sé qué. Entonces dices, híjole, sí me están dándole como una nueva visión de las grasas, pero quién sabe qué hay atrás. Entonces, ¿qué es lo que hay? Sabemos que más o menos para cardioprotección tradicional, ¿no? Es 30-35 de grasas totales, 10% para prevención primaria, o sea, nadie que tenga mucho riesgo metabólico, y 7% de saturadas, para quien sí tenga riesgo metabólico. Eso es como lo ampliamente aceptado. Así si le es. pasas tantito, no hay evidencia contundente de ensayos clínicos, que ensayos clínicos es cuando haces un experimento y sí le das una dieta a uno y a otro lo controlas, o sea, que tú controlas el experimento. No hay ensayos clínicos, casi hay como 2, 3, 4, o sea, hay muy pocos en relación a los observacionales, y todo esto empieza desde los 70s por estudios epidemiológicos, que es nada más asociar lo que en un país se mueren de una cosa y más o menos el consumo en ese país, cómo se ve, que son estudios incluso ecológicos, de ver más o menos cómo se ve el consumo en el país y de qué se mueren, y asocian país contra país, y ahí se veía más riesgo coronario de acuerdo al consumo de saturadas o de acuerdo al consumo de grasas totales. Pero en una revisión, por ejemplo, de ahorita del 2017, presenta una tabla, o sea, un metaanálisis con todos los ensayos clínicos y observacionales hasta el 2015-16. Yo creo que son más de 15, no recuerdo ahorita cuántos son, pero dos son significativos de esa persona. Solo 2. Y uno de esos solo era grasas trans. Sí, o sea, así ni es. siquiera eran grasas saturadas. Era solo de grasas trans, que sí aumentaba el riesgo cardiovascular o la Ya mortalidad. lo que mencionábamos ahorita, claro. O la mortalidad por enfermedad, ¿no? Sí, es muy impresionante. Y cuando te pones a ver eso, entonces también discuten cosas interesantes como que los lácteos, por ejemplo, el huevo, no solo es que tengan grasa saturada y ya, ¿no? Es que estos alimentos vienen en la naturaleza con muchos otros componentes nutritivos que van a tener otros efectos o sinergias, o sea, van a trabajar en conjunto o van a proteger unos y el otro causaría riesgos si lo aíslas, pero como que comerlos en conjunto, o sea, no hay evidencia clara de que los lácteos causan riesgo cardiovascular, por ejemplo. No. Consumo alto, no, al contrario, en la dieta DASH, que se ha visto muy contundente efectos positivos, por lo menos marcadores metabólicos, pues tiene alto consumo de lácteos, pero dice que bajo en grasa. Pero ahí hay la confusión de, pero podremos incluir altos en grasa porque los altos en grasa no se han asociado con riesgo coronario, ¿no? El huevo, por más que lo han querido asociar, no se ha asociado tampoco con riesgo. Pero también la generalidad es que te recomienden, por ejemplo, que bajes el consumo de lácteos a que sea bajos en grasa, porque finalmente lo que te están dando es menos calorías y lo que quieres es como poder comer más por menos. Se confunde con la energía, ¿no? Entonces ahí, ahí está la confusión. En las recomendaciones sí está aceptable el consumo de alimentos lácteos y te dice que puede estar dentro de la ingesta calórica. La evidencia incluso nos sugiere que la grasa saturada tiene hasta una evidencia débil o neutra todavía con respecto a la salud y que todavía se necesita más investigación. Lo que insiste la literatura es la grasa trans, lo que estábamos mencionando. La trans está definitiva, claro. Pero tiene que pensar en la trans también, o sea, en los años 80, o sea, a mí me gusta pensar en la trans. Primero hay que decir, o sea, yo creo que mucha gente no sabe que,
o sea, todas las grasas en nuestro cuerpo son cis. Entonces yo les digo, o sea, todos están así, ¿no? Es de un lado. Ajá. Así es, todos están así. Molécula. Y entonces si yo tengo capas de biofosfolípidos entre todas las células de mi cuerpo y todas se juntan así, yo le meto una que es trans, que se junta así, pues, así como el otro lado, sí. Voy a tener un problema de comunicación, pues, entre las células, y es por eso que también de alguna forma las trans tienen o sea, como tanto problema. Si me voy a los estudios todos esos ecológicos que decía Oti, que son desde los 50, sí, hay unos desde los 40. El Seven Country Study y todos esos cosas. Estamos hablando de estudios que están viendo las grasas desde el punto de vista que no sabemos ni siquiera qué componente de las grasas que estaban considerando como saturadas eran también trans, porque entraban dentro de esa clasificación. La misma bolsa. Así es. Sí, entonces ahí también, por eso también hay tanta y otros confusión. Alimentos estaban en conjunto al consumo de eso, porque en algunos países tal vez el lácteo entero se consume con azúcar, pero en otros no. Y ahí se te confundió todo, si es el efecto del azúcar o si es el de la grasa del lácteo, ¿no? O la combinación de ambos, como es nuestra dieta mixta, que es la combinación de todo. Pero eso es algo muy interesante que tenemos que recalcar con respecto a las grasas, donde efectivamente, bueno, si es trans, que si el colesterol es otro tipo también que hay que recomendar aparte. Y que esa sinergia es lo que permite qué es lo que necesita tu cuerpo y que todas nuestras membranas tienen fosfolípidos y es necesario que haya un equilibrio entre ellas para que pueda haber esa comunicación que comentaba Claudia. Es muy importante. Algo súper interesante es hacer la diferencia entre los ácidos grasos saturados que comemos de la dieta y los ácidos grasos saturados circulantes. El ácido graso saturado circulante en sangre, ese tiene una relación y puede tener una relación con síndrome metabólico, diabetes, riesgo cardiovascular. El de la dieta no necesariamente está asociado al ácido graso saturado circulante y eso es muy interesante. Ahora, ¿por qué el de la dieta se empezó a asociar? Porque tiene una relación con colesterol LDL, el que se le llama colesterol malo. Pero en muchísimos estudios ya se está viendo y revisiones y todo están empezando a cuestionar que el marcador LDL solo, como colesterol LDL, sea un marcador de riesgo cardiovascular más fuerte o importante que otros. Incluso de coagulación hay unos más importantes. Claro. Incluso unos apartados de estas lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo, se divide en tiene varias partes. Hay unos que son de pequeña densidad, pequeñas, que son las aterogénicas. Y pero varios grados de oxidación tienen también. Entonces, las saturados en general no se asocian en sí a la masa aterogénica. Sí, no es sinónimo. Yo creo que eso nos da para otro programa, pero, o sea, si hablamos, o sea, finalmente nosotros comemos grasas dentro de los alimentos, ¿verdad? O sea, no comemos como pedacitos de grasas y todo. Y también toda esta satanización, pues, que yo creo que empezó muy fuerte ya desde los 70s, 80. En los 80s fue muy low fat era. O sea, así, low fat era todo, exactamente. Todo teníamos que comer low fat. Pero ahora ya nos fuimos al otro lado del péndulo. Ahora ya todo es low carb, ¿no? Entonces también, a ver, vamos viendo, ¿no? Es en la moderación entre esos dos. O sea, ¿por qué tengo que hacer el máximo low carb o el máximo low fat cuando podríamos integrar una moderación con un enfoque de alimentos? O sea, no enfocarnos a una sustancia o a un alimento que tiene una sustancia, sino un enfoque a alimentos y que y no hemos hablado de dónde vienen. Así es. Porque era lo que iba a comentar aparte, porque si hablamos, por ejemplo, el aceite de oliva, que es de las recomendadas, ¿tiene grasa saturada? Claro que tiene grasa saturada en su composición. La manteca de cerdo tiene monoinsaturada. Exactamente, y es lo que les iba a comentar, pero de esas proporciones, el aceite de oliva tiene más ácido oleico, que esa es su porción positiva a la salud, pero también tiene ácidos grasos saturados. Entonces, no podemos darle la culpa y ponerle todo un premio a un solo alimento, sino es todo lo que estamos hablando en conjunto. Y luego yo también creo que tiene mucho que ver así, o sea, los tipos de estudios que se hacen en relación con las grasas. O sea, ahorita estaba revisando uno que acaba de salir sobre, por ejemplo, el consumo de aceite de coco, ¿no? Entonces, el consumo de aceite de coco que tiene el 60% de ácidos
grasos saturados, pero el tipo de grasas saturadas que contiene son de cadenas bastante más cortas y son, tiene ácido láurico y ácido cáprico, que también son importantes antivirales. Y ya ven que tenemos esas, ¿cómo se llama? Nosotros aquí en México, o sea, nosotros que estamos aquí en Jalisco tenemos a Colima, aquí a un lado sale, y los cocos, o sea, son plantíos enteros de cocos, o sea, entonces también eso como el tema de comer comida local, o sea, y regional. si te vas a Nueva York, pues en Nueva York no hay cocos, ¿sale? Entonces tampoco los recomiendan, y entonces también ahí hay como, yo creo que también o sea, son aguas muy turbias, o sea, el agua de coco se recomienda en ayunas, ¿verdad? Para que se te quiten los bichos de la panza si vives en Colima, ¿verdad? Es que es cierto, ¿no? Entonces tienes que ver, o sea, ¿qué hay ahí porque también es consumo detrás? local, acabas de decir algo súper importante. Entonces, ahora, esto sí exacto. es importante porque los nutriólogos hemos caído somos muy obsesivos y queremos cubrir las recomendaciones al pie de la letra, y todos nuestros planes de alimentación, o de la mayoría, van a ser con aceites, aguacate y semillas. Pero Exacto. los aceites, Oti, ¿de dónde? O sea, sáquenle aceite a un maíz, o sea, agarren un grano de maíz y entonces es procesado. A ver cómo habla súper procesado. Y luego le habla de contaminantes en los procedimientos para hacer los aceites. Y te habla de haberles quitado los antioxidantes, y que los antioxidantes son súper esenciales porque si no los aceites se rancian. Y eso de que, ay, es que no importa, yo no uso mucho porque ahí está mi aceite, ¿verdad? Y ahí lo tengo desde hace ya 6 meses. 3 veces ya quemado. tíralo, porque parece que tiene, o sea, parece aceite para tu coche, o sea. Y que ahí en ese... Es cierto. Y o ahí, lo usas o no. Y ahí entra no nada más la calidad, sino el uso, como dicen, o sea, que no, en la consulta no llegamos a hacer ese énfasis, no nada más de la calidad, que si son monosaturados, poliinsaturados, las grasas saturadas, pero decir, si vas a cocinar, no es lo mismo una cucharada que medio litro de aceite, y no es lo mismo aceite de un uso quemado, que llevas toda la semana cocinando con ese aceite. Pero también, ¿con qué quieres cocinar, Sabi? Porque, o sea, yo prefiero una grasa más saturada para cocinar, que no se altere su composición. A ver, ¿por qué? ¿Por qué esas no se alteran? Porque finalmente las grasas saturadas no es que se van a hidrogenar a la hora de volverlas a cocinar, se van a oxidar. ¿Sale? Y si tú tienes una grasa también como mucho más lábil, los puntos, por ejemplo, de humo también son bien importantes. Entonces, el aceite de coco, por ejemplo, tiene un punto de humo de 232 grados centígrados, ¿no? El aceite de oliva refinado tiene 240. El aceite de oliva extra virgen no, lo tiene de 160 grados. Sí. Entonces, el aceite de oliva extra virgen, que es mucho más caro, lo dejas para tu ensalada, sale. Exacto. En frío, para empezar el frío. Punto de humo alto. Así es. Quieres un punto de humo alto porque la comida caliente pues se quema, ¿no? Entonces, tú no quieres también que haya como una serie de cambios en los procesos de los... Y mientras que si tú usas pues otro tipo de aceites también, o sea, como de maíz y eso, tienen puntos también de humo más bajos. Entonces, aguas también con la selección de los aceites. O yo prefiero, por ejemplo, pues si voy a hacer unos frijoles, pues también prefiero agarrar una cucharadita de manteca, ¿sí me entienden? No es el fin del mundo, nadie se va a morir. Ya lo tenemos como fin del mundo, exacto. Y yo creo que ya lo vemos con lo peor, que tu dieta es de lo peor porque tiene manteca. Es momento de cuestionarnos si habría que reconsiderar, para disminuir justamente aceites y para tener otro tipo de grasas en la dieta, las menos procesadas, pero que vengan de alimentos naturales, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla no tiene tanto procesamiento. No, así es. ¿No? Y es un antimantequilla, o sea, con esto es de las nada más es lo más delicioso. Aceite, aguacate, semilla. ¡Qué rico! Sí, o sea, a ver, también la otra cosa, por ejemplo, a mí una que me hace muchísimo ruido es las tortillas de harina, o sea,
Las tortillas de harina que antes se hacían con manteca y agua y harina. Ahora con aceite, ¿no? Ahora con aceite vegetal, que es puro ácido graso trans, y ahí está todo el mundo comiendo. Manteca vegetal comestible, y eso es lo que no es bueno. Y entonces hablando de que soy de Monterrey, aquí hacen las gorditas con manteca de res. Y saben bien ricas. No, pues claro que sí. Y aparte saben bien ricas y son más buenas para la salud que si te vas a comer una tortilla de harina, ¿verdad? Que te comas la gordita con manteca vegetal, que sabes que es altamente hidrogenada. Entonces todo el mundo, es que tiene manteca de cerdo, es que tiene manteca de res. Pero es una grasa natural del animal. Así es. ¿Sí? Y aparte la grasa, por ejemplo, la grasa de la leche, de la res, también tiene otros tipos de grasas que también dan para otros programas, ácidos grasos conjugados, etcétera, que están relacionados, o sea, con, ¿cómo se llama? También con, ahí, quién sabe, ¿verdad? Que tengan que ver con ser medio antioxidantes, medio que ayudan también a temas de diabetes, enfermedad cardiovascular, entonces conjugated linolenic acid y todo ese tipo de cosas. O sea, están en la leche y en las grasas de la carne de res que nos dicen no deberíamos de comer, ¿verdad? Porque tienen grasas saturadas. Que ahí también lo que decía Clau del consumo de manteca, no es lo mismo también el aceite de coco, la manteca, el aguacate, el aceite de oliva, una cucharada, 2 cucharadas, me como 3 aguacates en la comida, medio kilo de manteca. Sí, o sumerjo chicharrón prensado en manteca, pues tampoco. Y además manteca quemada y requemada. Entonces, chorizo, carne procesada. Con animal más el procesamiento. Entonces, eso es aparte. Sí, claro. Que eso, lo que decía Edna, o sea, hay que cuidar la calidad, pero específicamente, digo, como en todos los alimentos, pero en las grasas en particular, creo que esa estigmatización y esa satanización fue de, ya no consuman, aprendan a moderar el consumo de grasa, que es lo que deberíamos de promover. O sea, no una alimentación sin grasa. Pero esa mentalidad no es bueno. No es bueno. Mucho la mentalidad de Estados Unidos y que nosotros como que absorbemos y que es blanco. Ahora es puro blanco, ¿no? Y fue la dieta de los 80s sin grasas. ¿Y qué comieron? Bagels. Así es. ¿Y qué pasó? Harinas refinadas. Paró la obesidad y la diabetes. ¿Y con queso crema? Ese es su desayuno. ¿Con queso crema qué es? Refinado con grasas saturadas con transmezcladas, porque no eran las saturadas las malas, transmezcladas, y hidratos de carbono refinados, nadie hablaba de ellos, ni azúcares, nadie hablaba de ellos. Y ahora ya pasamos al otro extremo, que en donde ahora, no importa, come, aunque sea chicharrón prensado y chorizo, y 3 kilos de manteca, una Atkins bajísima en carbohidratos, porque ahora nada de carbohidratos, nada, porque eso es un problema cardiovascular. Y algo que les quiero mencionar, al temido huevo, pobrecito, todo el mundo le echan la culpa al huevo. Diario. Ay, cuando hicimos el curso de apetito, hambre y saciedad, mencionaba la importancia de comer el huevo entero, porque es muy diferente incluso el vaciamiento gástrico de un huevo entero a solamente las claras, donde esa yema tiene vitaminas liposolubles súper importantes para nuestra dieta. Y también empezamos a cambiar todas estas... No, todo es light, todo es light. Ahí tenemos gran problema con respecto a cómo estamos indicando la calidad de alimentos nosotros mismos como nutriólogos. Oye, y el tema de los light, en tema de, por ejemplo, de los lácteos light también, bueno, a mí ese tema también me saca, me enchina más el pelo, me salen más canas. Por lo mismo que pierden todas las vitaminas liposolubles. Porque finalmente, ¿qué le vas a quitar? O sea, y luego se lo tienes que añadir de algo, o de agua, ¿verdad? Y nada es sin grasa, pero con omega 3, o sea, con grasa, sí, claro. Yo le añadí. Porque y luego después una grasa. Desayunos, cereales, ¿cómo se llama? Flakes así asquerosas, inmundas, ¿verdad? Con leche light, inmundo. A las 2 horas te estás muriendo de hambre y le. Y juguito de naranja porque es light. Te quieres sacar, pero no te vas a comer un huevo porque se te va a subir el colesterol. Que también es importante distinguir que esa etiqueta de light no significa sin.
Es más bajo. Que está reducido en, que es diferente. Que es reducido. Contra el Y original. que también la gente dice, bueno, esta es mantequilla light y leche light y Y dices así, y todo light. Y eso no significa que no tenga calorías, que no tenga grasa, que no tenga azúcar. Y también hay que tener cuidado de la lectura de la etiqueta, porque el que tenga light no significa que sea agua. No, y tiene como quiera aceite. Y ahorita yo quiero comentar algo después de Oti, porque también le quiero decir a mis pacientes muchas cosas cuando van a la consulta. Dilo ya. Mande. Dilo. Yo quería comentar que también, como hablábamos del huevo y lo de la yema y el colesterol, ya sabemos que no es realmente echarle la culpa a un alimento. También decimos de los camarones o algunos mariscos. Entonces, les explico que este tipo de alimento, por ejemplo, el camarón es magro, es bajo en grasa. Lo que tiene es colesterol, que es otro tipo de grasa que es diferente y tiene todavía más el calamar y tiene todavía más colesterol el pulpo, el propio camarón, que a todo mundo, no, tengo colesterol alto, no puedo comer camarones. Entonces tenemos tan mala la identificación de los propios alimentos con su origen, y es muy diferente mejillones, el marisco, o sea, porque tiene una concha, el que tiene el exoesqueleto. Entonces no nos tenemos esas clasificaciones bien identificadas, incluso nosotros como profesionales de la salud, para poder explicarle al paciente la diferencia que hay con los tipos de ácidos grasos y cómo también son sus fuentes de origen animal, de origen vegetal, que son necesarias en la alimentación. Entonces decimos, tengo hipercolesterolemia, no puedo comer esto y esto, pero tenemos que asesorar, indicar correctamente. Sí, claro que hay situaciones genéticas que ocurre que el paciente puede tener el colesterol elevado, pero no es necesariamente por su alimentación. Entonces es un dato además, claro que también tenemos que mencionar. Hay dos cosas de lo que acabas de decir. Hay una revisión que salió de hipercolesterolemia familiar, justo, en donde dicen que no hay asociación de ácidos grasos o de quitar lácteos, quitar las saturados, que les vaya mejor en eventos cardiovasculares a estos de hipercolesterolemia familiar, por lo que tú dices, porque tienen solamente en ciertos grupos y intervienen muchos factores del estilo de vida, marcadores genéticos, para saber si responden o no responden, o tienen más riesgo o no, y no es por la grasa que comen. No es por la dieta, incluso ellos necesitan un medicamento para poder controlar su función enzimática y que puedan hacer el metabolismo propio del colesterol y de los ácidos grasos. Entonces, ahí tenemos un gran error, hay que documentarnos más para poder orientar y educar a nuestra población. Por eso aparte te dan saciedad también las grasas. Dan saciedad. Entonces, o sea, los tiras de grasa dan saciedad. Si no, pura lechuguita sin nada, guácala. Pero además te ayudan al recubrimiento de las neuronas, a la conformación del cerebro. Lo que mencionabas al principio, claro. Por Pero eso, de cualquier manera, es importante. A pesar de todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo, pero creo que de todas maneras valdría la pena para las personas que nos escuchan y que no son nutriólogos, como darles una lista, ¿no? De los alimentos que sí serían recomendables. Creo que queda clara que la grasa es necesaria, que se satanizó cuando en realidad es un nutriente y sí nos aporta bastantes beneficios, pero de todas maneras yo sí daría como una lista de alimentos recomendables como fuentes de grasa, nada más para no confundir, porque de repente hablamos de chorizo, manteca, y a lo mejor también podemos... sabemos cuál es buena, sí. Sí, entonces, sí, de todas maneras recomendar, de cualquier manera recomendar que sí se aumente el consumo de semillas, cacahuates, almendras, nueces, no solo por la grasa, sino porque también tienen magnesio, el pescado, porque tienen grasa, por eso es súper buena su grasa. Así es, aguacate. En el huevo, que pueden ser buenas fuentes, el aceite de oliva que ya lo mencionaron, nada más checar la parte de si lo voy a usar para cocinar o lo voy a usar en crudo, por lo que comentaba Claudia, ¿no? O incluso el tema del chocolate, que también hay muchos chocolates que tienen grasas trans, por eso preferimos el chocolate oscuro, ¿no? Un buen chocolate oscuro. Ahora, algo importante creo que para dar un tip y que la gente ahí no se confunda, o para todo mundo un tip general, sería pensar otra vez, y es repetitivo, yo sé que ese mensaje es repetitivo y ya tal vez cansado, pero el no procesado o el procesamiento es lo que también en las grasas nos va a dar el tip.
yo creo que si liberalizamos un poco las saturadas, pero tomando en cuenta que sean alimentos que tienen saturadas, pero que son de una fuente natural, poco procesada o no procesada, vamos por el buen camino y con una moderación que en todos lados aplicaría. Y yo ahí me iría justo a que la evidencia, con toda la controversia que hay más en saturados, en colesterol, lo que decía Edna, no hay mucha ya controversia. O sea, han salido ahorita reportes de claramente que el colesterol dietético no afecta. No afecta. El colesterol dietético, entonces cuando a ti te dan una dieta de no comas camarón, no aplica ni el huevo ni el camarón. Esos que tienen colesterol es otra cosa diferente a los ácidos grasos saturados. Aparte, si no te lo comes, lo único que te va a pasar es que lo vas a andar generando y tu cuerpo entonces, ¿saben qué? Rico, así es, mejor cómanselo. Bueno, pero no. aparte tienen vitaminas, tienen yodo, tienen magnesio, son bien importantes en nuestra alimentación. Por eso la alimentación variada que mencionaba hace un momento. Y yo decía al principio que había unas revisiones muy bonitas, pero más medio anecdóticas, de consenso y de gente que tal vez, quién sabe. Pero hay una Cochrane 2020 que dice que disminuir la grasa saturada por 2 años, y solo son ensayos clínicos, 15 ensayos clínicos aleatorizados, disminuye en 21% eventos cardiovasculares combinados. Cuando analizaron solo infarto al miocardio o solo así, la evidencia no es buena. Pero es evidencia de grado moderada. Entonces, tampoco es que me pueda yo superpasar en cantidades. No, parece que sí hay una relación, que sí tenemos que ser moderados, pero así como la evidencia es moderada, yo diría, seamos moderados. En nuestra forma de comer grasas. Y moderados en la satanización de las grasas saturadas, yéndonos por el lado de procesamiento, ¿no? ¿No creen que esa sería una buena forma? Sí, yo creo que esa es una muy buena recomendación. Pues que digan las netas, Abby, porque ya las estamos diciendo. Que nos digan las netas, pero antes de terminar, a mí me gustaría también mencionar algo. O sea, cuando ya lo habíamos comentado de la evaluación que hacemos de dietas habituales, a lo mejor en la forma de la calidad, oye, pero pues si un paciente te habla que come barbacoa y tamales y luego chorizo y come puros embutidos, o sea, eso es diferente. Claro. A decir cuál es la moderación realmente que yo estoy hablando de la dieta. Aparte incluyo frutas, verduras, granos. O sea, mi dieta trae de las grasas que estamos ahorita mencionando más frutas, verduras, fibra, vitaminas, antioxidantes. Y un poquito de esa grasa. Claro. Exacto, pero mi dieta no puede ser así tan consistente porque ahí donde sí tenemos los riesgos cardiometabólicos. Ahora sí, ya lo que quería mencionar, porque son de las experiencias que nos da la clínica y realmente lo que trabajamos con los pacientes, que es la consejería nutricional. Sí, súper. Bueno, pues creo que este tema podríamos seguir hablando de las grasas, porque hay mucho para defenderlas. Podemos encontrar las grasas divididas como saturadas e insaturadas, y pueden ser monoinsaturadas o poliinsaturadas. A mayor saturación, mayormente las encontramos de forma sólida, como la mantequilla. Las grasas también las podemos encontrar a manera de grasa, de forma sólida, o a manera de aceite, en forma líquida. Las grasas saturadas pueden llegar a representar o a generar riesgos en la salud cuando son consumidas en exceso. No se recomienda el no consumo, sino un consumo en moderación que represente menos del 10%. Los ácidos grasos saturados en la sangre, que son diferentes a las grasas saturadas, son las que pueden representar riesgo por su asociación con colesterol LDL, que tiene mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares. Las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas que se encuentran en el aceite de oliva, en el aguacate o en los aceites vegetales, tienen un efecto cardioprotector. Como decía Mariana, hay que promover el consumo de semillas, de aceite de oliva, de pescados, de aguacate. Más que el preocuparnos por las grasas saturadas, hay que poner vigilancia en el consumo de grasas trans, que son las que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, y alimentos como el huevo, el camarón, no representan un riesgo para el desarrollo de colesterol. El colesterol
circulante en sangre. Y una última, que tenemos mal identificadas las fuentes de los diferentes tipos de grasa, y esto es necesario corregirlo para poder asesorar adecuadamente al paciente. No todas las grasas tienen los mismos efectos, ni las mismas cantidades representan los mismos riesgos o beneficios. Así es. Muy De bien. acuerdísimo, muy bien. Y Buenísimo. pues, quieran a las grasas en moderación también son importantes para muchas estructuras dentro del cuerpo. Menos, Muy yo bien. diría nada más, diría menos aceites y más de otras grasas, ¿no? Sí, Más y pescado preferir y más las grasas, Semillas, las más grasas pescado. naturales. Más O sea, grasa natural de su menos- fuente, como debe de ser, al que es el aceite procesado para cocinar, que es lo que procesamiento. estaba diciendo, Evitando procesado. el que es más industrializado, como llamamos nosotros. Exacto. Así Súper. es. Y la próxima semana, ¿qué tenemos? Nuestro curso del pan de Nutrinetas. Del pan con aguacate, sí, Del porque pan estamos con hablando de las aguacate. grasas el día de hoy. Mantequilla. Inscríbanse, les va a gustar. Vamos a hablar de nuestra experiencia, de cómo aterrizar el proceso de atención nutricia, que es súper importante para estandarizar tu práctica, para consolidarla, y te va a dar una estructura y una forma de trabajo que sí mejora realmente la práctica. Entonces, los esperamos. Estamos muy emocionadas. Y acuérdense Inscríbanse que en el además de curso. que está esta semana las conferencias en vivo del 20 al 24 de julio, tenemos 2 semanas más donde las conferencias las pueden ir viendo para que vayan, todavía si te perdiste alguna la puedas seguir viendo, y hay quienes la repiten para tomar sus notas y aprender todavía más con nosotros. Estamos igualmente muy emocionadas. No se lo pierdan, porque también vamos a hablar de eso la próxima semana en el programa de Y si les gustó este programa, si quieren hacer comentarios respecto a las grasas, no se olviden hacerlo en los comentarios, suscribirse, compartir este video, seguirnos en redes sociales, y para mayor información del curso pueden encontrar toda la información Aquí abajo también. Aquí abajo y en las redes sociales, donde también estamos compartiendo la información. Muchas gracias, chicas, como siempre. Gracias. Estar con Gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós. Saludos a todos nuestros Síganos. amigos Nutris que nos siguen, y a sus familias. Igualmente, cuídense mucho. Gracias por cuidarnos sus todavía. comentarios. Bye.